Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un día más compartiendo la palabra de Dios, un día más acercándonos con un mensaje especial a tu corazón, que espero que esté siendo de bendición, que espero que de alguna manera esté llevando tu vida a poder acercarse de alguna forma más a Dios, en entablar una relación más cercana, más íntima con Dios, de poder conocer más a este Jesús que ha venido a cambiar nuestras vidas, a este Jesús que ha venido a transformar nuestra vida, nuestro entorno, nuestro contexto. En este tiempo que vivimos, hermanos, es necesario que de alguna manera estemos constantemente mostrando a ese Jesús que ha transformado nuestras vidas, que nos da significado, nos da sentido para seguir viviendo, nos da esperanza, hermanos, en nuestro corazón. Este Jesús que no solamente es un maestro, que no solamente es un profeta, sino que es Dios mismo, que el Evangelio de Juan que hemos estado estudiando se encarga de alguna manera de demostrarlo así y de dar constantemente señales de que Él es Dios mismo. Y vamos a leer hoy en Juan capítulo 1 versículo 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Este pasaje está muy relacionado al versículo 14 donde dice, y aquel verbo lleno de gracia y de verdad. Para Juan, hermanos, es importante dejar en claro que Jesús es Dios, que en Él está la deidad. Deidad, ¿cierto? Quiere decir que proviene de Dios, que es algo divino. Y nosotros, hermanos, también tenemos que presentarlo de esa manera. Cuando damos testimonio, cuando nos acercamos a Jesús, nos estamos acercando a Dios mismo. Por lo tanto, aquel que vino a habitar entre nosotros es Dios, ese Dios lleno de gracia, ese Dios lleno de bondad para con nosotros. Eh, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. En Colosenses capítulo 1 versículo 19, ¿cierto? Nos habla precisamente aquello que Él es Dios mismo, que nosotros no podemos pensar que Él es solo un maestro, como muchos lo interpretan, que es solamente un buen hombre, que fue un profeta, que fue un buen predicador, que... No, hermanos, Él es Dios. 100% Dios. Y eso tenemos que siempre recalcarlo en nuestras vidas. Y cuando nosotros oramos a Él, hermanos, oramos a Dios. Porque a veces nos confundimos o tendemos a pensar que es inferior por el tema de la Trinidad. Porque nuestra mente no logra a veces comprender la unidad que hay en la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno solo. No hay niveles. Nosotros no podemos pensar en la Trinidad como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso es lo que nos da, hermanos, una mentalidad de poner a Jesús de manera inferior. Y no es posible, porque Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Uno solo. Ni siquiera podemos pensarlo en los tres de manera paralela, no, son uno solo. Es uno solo, un solo Dios. Un solo Dios, dice la palabra. Entonces, mi testimonio, hermano, de vida tiene que ser en torno a eso. Y cuando yo me acerco a Jesús, yo me estoy acercando a Dios, a Dios. Jesús es Dios, pero también fue hombre, 100% hombre. Porque si él hubiese vivido, hermanos, solamente como Dios, todo lo que vino a vivir en la tierra, ¿qué sentido tendría que nosotros tratemos de vivir como él lo hizo? Sería imposible, porque si él lo hizo como Dios, nosotros no somos dioses. Pero sí, hermanos, él dice la palabra, renunció, se despojó de aquellas, hermanos, cosas que de alguna manera le llevaban a vivir en esta vida como Dios. Y siendo Dios, se despojó de sí mismo, dice la palabra. Entonces se hizo como uno de nosotros, se hizo 100% hombre para demostrarnos cómo poder vivir en esta tierra. Es necesario entonces que entendamos que cada aspecto, cada pensamiento, cada decisión, cada intención, cada poro de su cuerpo mientras estuvo en la tierra estaba saturado de Dios, ¿cierto? Cristo es la imagen de Dios invisible, del Dios invisible, perdón, el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15. Él es la manifestación, es la imagen de Dios. Mire, qué maravilloso es poder saber, hermanos, que este Jesús
es Dios mismo viniendo a la tierra para mostrarnos el camino hacia la restauración. El pecado nos desvió, el pecado nos llevó por un camino errado, hermanos, pero vino el Padre, vino Dios mismo a través de Jesucristo, de esta forma que Él tomó como uno de nosotros, para mostrarnos y decirnos, hey, esta es la manera de volver al camino, solamente yendo a Dios. Cuando nosotros decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo que estamos diciendo es que Dios mismo nos dice, vuelvan a mí. La única forma de poder encontrar restauración es volviéndose a Dios. Volviéndose a Dios. Entonces necesitamos, hermanos, no solamente entenderlo, sino también vivirlo. Dice, ante la declaración de Juan, de su plenitud, tomamos todo, quedamos sin palabras. Al saber que nosotros podemos tener hoy, en el mismo momento, la plenitud de Dios. Cuando yo recibí a Cristo, hermanos, recibí a Dios por completo. No es que recibo a Dios por partes. Algunas personas piensan que cuando yo me convierto recibo a Cristo, que cuando soy bautizado con el Espíritu Santo recién recibo el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la experiencia de recibir al Padre entonces? Hermanos, no, no es así. Desde el momento en que usted y yo decidimos responder al llamado de Dios y decir, sí, yo recibo a Jesucristo, me arrepiento, ¿sabe? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por completo, porque son uno, vinieron a nosotros y habitan en nosotros desde el primer día. Por eso el apóstol Pablo dice que somos santos desde el momento en que recibimos a Cristo, porque desde ese momento Él vino a habitar en nosotros y vino a transformar nuestras vidas y vino a llevarnos a renunciar a la vida pasada y vestirnos con el nuevo hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! De entender, hermanos, que estamos ante la plenitud de Dios. Cristo es la manifestación de la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos, dice, recibir gracia sobre gracia y si seguir siendo transformados a su imagen de gloria en gloria. Cada día, el Padre quiere llevarnos, hermanos, a seguir creciendo, porque su gracia vino sobre nosotros cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y Él quiere llevarnos de victoria en victoria. La palabra dice, a los que están en Cristo Jesús, el Padre los lleva de victoria en victoria. Dios quiere llevarnos a crecer a diario, hermanos, a madurar, a seguir avanzando en nuestras vidas. Tomar la plenitud de Dios no significa que soy igual a Dios o que tengo sus atributos, pero Él sí comparte su naturaleza con nosotros y tengo todo su amor, toda su pasión por los perdidos, toda su paciencia por otros, todo su perdón, todo su poder para poder soportar la tentación. Tengo vida y vida en abundancia. Mire, nosotros, hermanos, al recibir la gracia de Dios o que Dios venga a habitar en nosotros, no nos hace dioses, como algunos por ahí están predicando, que somos pequeños dioses. No somos pequeños dioses. En ningún momento, y ni lo seremos. Ni aún, hermano, en la glorificación pasaremos a ser dioses. Nunca, porque Dios es uno solo. Y eso siempre tenemos que tenerlo claro. Pero si ese Dios compartió con nosotros la capacidad de poder amar, de poder vivir en santidad, de poder, hermanos, alcanzar, hermanos, esa vida que Él propone para que nosotros como seres humanos podamos volver a restaurar la imagen de Dios en nosotros que se había perdido por causa del pecado. Qué importante, hermanos, es lo que la Escritura nos enseña. La más grande de las bendiciones que una persona puede recibir es Dios mismo. Él en nosotros es la esperanza de gloria, fuente inagotable de amor para todos. Ahora somos sus agentes de esperanza. Ahora podemos ser demostraciones vivas y visibles de su amor, su compasión, su vida en un mundo que desesperadamente necesita verlo a través de nosotros. Me gusta esta frase. Somos, hermanos, agentes de esperanza. Y que este día nos quedemos con esa frase. Tú y yo somos agentes de esperanza. Hermanos, porque tenemos a Dios nosotros, es que podemos alumbrar, es que podemos testificar, es que podemos ayudar a otros. Nosotros mismos, hermanos,
estamos incapacitados, pero Dios vino a nuestras vidas, nos buscó y nos encontró y nosotros respondimos y Él está en nosotros. Y en nosotros, hermanos, Él alumbra hacia el mundo. Que Dios nos bendiga